Día de junio, un día maravilloso, ¿sí? Así como todos los días. Para mí son de mi Señor, ¿sí? Todos mis días le pertenecen a Él, ¿ok? Así que estamos de júbilo hoy y todos los días porque mi Señor está vivo. La tumba está vacía, señores. La tumba está vacía y mi Cristo está vivo. Adóralo mientras puedas. Sí, adóralo. Gloria, santo y aleluya para nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? La tumba está vacía, señores. Bendiciones, bendiciones, hola. Bendiciones, bienvenido a mi país, Venezuela. Bienvenido a mi estado Lara, ¿ok? Bendiciones, bendiciones de lo alto, bendiciones. Bienvenidos. Y les vuelvo a decir que la tumba está vacía, señores. Mi Cristo está vivo. Y tenemos ese gozo, Señor, tenemos ese gozo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Tenemos que adorarlo, alabarlo, glorificar su nombre, ¿sí? Todos los días tenemos que hacerlo. Bueno, Dios es bueno y misericordioso, y aquí estamos una vez más delante de su presencia. Vamos a orar para que comencemos a hablar de... Tengo que dar gracias de lo que gracias he recibido, ¿sí? Mi Señor me da una palabra para compartirlo con ustedes, ¿ok? Y tengo que darla. Yo no me puedo quedar con esa bendición. Yo tengo que impartirlas a ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor, si me la da, porque Él sabe que yo voy a hablar. Sí, voy a hablar de Él, de su manifestación y su gloria. Gracias, amado Padre. Estamos una vez más aquí ante tu presencia, Padre. Creyendo en ti, creyendo en un Dios vivo, creyendo que mi Señor Jesucristo, que la tumba está vacía, ¿sí? De que estás vivo, mi Señor, de que este gozo que nosotros tenemos, eres tú, es tu presencia. Gracias, Señor, porque tenemos esa confianza y esa fe puesta en ti, mi Señor, ¿ok? Santo, gloria y aleluya, Padre. Santo, gloria y aleluya para ti, mi Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un día más de vida, porque tú eres bueno y misericordioso. Padre, toma el control de mi vida, mi Rey. Pasa un tizón encendido por mis labios para que no salgan mis palabras, mi Rey, sino las tuyas. Sígueme utilizando como instrumento tuyo, amado mío. Sígueme utilizando, amado mío. Yo soy tu hija, tu sierva. Gracias, Padre, por darnos esta palabra tan maravillosa, mi Rey. El tema de hoy vamos a hablar sobre el recelo sobre las almas del Señor. Vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a empezar porque ¿qué es una alma? ¿Sí? Es una esencia inmaterial. Es una esencia inmaterial, ¿ok? El alma se refiere a una persona antes de nacer. Dios se refiere a las almas como antes de nacer, porque hoy yo estoy acá. Mi alma, mi cuerpo y mi espíritu están hoy acá, ¿sí? Pero Él habla, para Él son las almas. Somos los que le pertenecemos al Dios poderoso, ¿sí? Las almas son las que le pertenecen a Él, porque el cuerpo, recordemos que el cuerpo vuelve ¿a qué? Vuelve a la tierra, el cuerpo vuelve a ser de donde vino, ¿ok? El cuerpo se descompone, ¿ok? Pero el alma no, el alma es el que tiene, es el que queda allí. Bueno, su valor es incalculable, el valor de nuestra alma es incalculable. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado de que hay de las personas estas que tienen unas cosas que no deberían hacer porque el alma no le pertenece a nadie, sino solamente a Dios, ¿ok? Pero algunas veces, yo no sé si ustedes han escuchado, ay, yo hice pacto con el alma. Santo Dios. ¿Ya? Revocamos todas esas malas palabras porque eso no se debe decir, porque las almas le pertenecen a Dios, pero si tú cometes ese error, lógicamente que ya no va a pertenecer a Dios. Ya no pertenecen a Dios. Pero todas las almas son de Dios porque provienen las almas de quién? De Dios. Okay. Señores, de verdad, y que es creyente
y el que yo sé que va a llegar a los pies de mi Señor Jesucristo, porque yo sé, sí, que muchas almas faltan para que lleguen a mi Señor Jesucristo. Muchísimas almas faltan para que lleguen a mi Señor. Y por eso es que hoy en día nosotros seguimos acá proclamando las buenas nuevas del Evangelio, ¿ok? Para salvación de todas las almas. Se dan cuenta que la palabra alma, las almas son muy importantes para Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los que creemos en un Dios vivo, los que realmente queremos llegar a los pies de Cristo, porque muchas personas tienen necesidad de llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Bueno, entonces yo les puedo comentar que nosotros podemos ayudar a Dios. Sí podemos ayudar a Dios. Ayudemos a Dios a cuidar sus almas. ¿Sí? Primeramente, lógicamente, comenzamos por nosotros mismos. Vamos a cuidar nuestra alma. Porque el alma se tiene que cuidar, señores. ¿Cómo así? Apartándonos de todo pecado, apartándonos de todo mal. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar esas almas de Dios, porque le pertenecen a Dios. ¿Sí? Ok. Vamos a comenzar con vamos a comenzar hablando, señores, porque tenemos que hablar conforme a qué, a la palabra de Dios. Nosotros no podemos hablar fuera de ella, ¿sí? Entonces vamos a comenzar orando. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, permítenos entender el secreto del reino de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Vamos a leer Ezequiel. Acá está. Vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, hija, por favor. Ya. Yo ahorita veo. Bueno, ya voy. Ezequiel 18:4. Vamos a ver qué dice Ezequiel 18:4. Acá está. Señores, tan sencillo como esto, y no podemos disfrazar la palabra de Dios, no podemos ponerle florecitas, no. Tenemos que ser claros. La palabra de Dios es muy clara. Y señores, el que peque y no se arrepiente, ¿ok? Porque podemos decir, bueno, yo pequé mucho, pero yo quiero volver a Cristo. Cristo me perdona, sí. Cristo me perdona todos los pecados. Pero tienes que volver a mi Señor. Y eso sí, no volver a cometer los pecados. Apartarte del pecado, ¿sí? Del pecado que tú llegas y estás... del pecado que tú te arrepientes, no puedes volver a ese pecado. Ni enseñar, profe. Bueno, pero... ese es otro tema. La vida de todo ser humano me pertenece. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios dice esto. La vida de todo ser humano me pertenece. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. No tienes por qué. O sea, si tú pecaste, tienes que arrepentirte de ese pecado, ¿ok? Pedir perdón por el pecado, arrepentirte y no volver a ese pecado, no volver a ese ni a otros más. O sea, pero bueno, ese es otro tema. Yo ahorita estoy aquí hablando de las almas de Dios. Son de cuidado, ¿sí? Bueno, la vida de todo ser humano me pertenece, dice Dios. Tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. Solo morirá aquel que peque. Lo dice Dios en Ezequiel 18:4. Claro, ¿por qué? Porque recordemos que había mucho pecado, y Dios le decía eso, pero por eso es que estoy diciendo que tú sí tenemos, porque todos los días nosotros cometemos muchos pecados, ¿ok? De pensamientos, palabras y obras, todo eso. Entonces tenemos que ir a Dios, arrepentirnos, ¿sí? Y no volver a esos pecados. Ok. Pero
¿Para qué ganar las almas? Pero ¿cuáles almas me hago? Recordemos que las almas son de Dios. Señores, hay que ganar almas para Cristo. Las almas son de Dios y las tenemos que ganar para Cristo. Para Cristo, no me pertenecen a mí, ¿sí? No son mis almas, son las de Cristo. Todos pertenecemos a Dios, ¿ok? El fruto del justo es el árbol de vida. El fruto del justo, las personas que realmente tenemos el sentir de Dios, señores, porque hay personas que tenemos el sentir de Dios. ¿Tenemos el sentir de Dios? No. En el mundo no. En el mundo nosotros, los hijos, los discípulos de Cristo, nosotros los que creemos en Cristo Jesús, Él nos envía, nos da un mandato que nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué? Porque las almas, el diablo las está arrebatando, se las está arrebatando a Dios. ¿Sí sabías eso? Buenas noches, Dylan, bendiciones. ¿Sí sabías? Claro que le pertenecen a Dios, por tanto pecado se están perdiendo. ¿Lo sabías? Todas son de Dios, todas las pertenecen a Dios, pero lamentablemente por su pecado se están perdiendo. ¿Puedes entender? ¿Quién es esa? No sé quién es Sol Tronco. No sé quién es. Pero bueno, ok, continuamos, el fruto del justo es el árbol de vida. Nosotros tenemos en nuestro sentir, en nuestro corazón, que tenemos que hablar de Cristo, para que las personas, ¿verdad?, que están en ese pecado, ¿verdad?, que están en el pecado, se arrepientan y vuelvan a mi Señor, ¿ok? Vuelvan a mi Señor, ¿sí? Entonces allí nosotros le hablamos, nosotros la cuidamos, ¿sí? Tenemos que estar pendientes de las almas de Dios. ¿Por qué? Porque son de Él, pero lamentablemente por el pecado se están perdiendo. Pero bueno, hay personas que lamentablemente no entienden eso, no saben que, porque no leen palabra de Dios. Hay que leer, hay que nutrirse de la palabra de Dios, hay que leer palabra, ¿sí? Para que puedan entender cuando uno le habla de Dios. Porque el que gana alma, señores, es sabio, ¿sí? El que gana almas para Cristo es sabio, ¿sí? Vamos a hablar de Santiago 4:4. Dios mío, por eso es que Cristo hablaba en parábolas, ¿oyeron? Porque Cristo sí hablaba en parábolas, Él no explicaba, Él iba a lo que era y hablaba en parábolas, ahí sí quedaban, era gringo. No, señor, claro que sí. Claro que sí, Dios necesita de sus hijos para que hablemos de Él. ¿Quién va a hablar de Dios sino el que lo conoce? El que conoce de Dios es el que va a hablar de Dios. Y sí estamos ayudando a mi Padre aquí a hablar de Él. Es necesario. Nosotros no lo necesitamos a Dios y Dios necesita a sus hijos. Siempre ha sido así y eso no va a cambiar. ¿Ok? A los verdaderos hijos de Dios, ¿ok? A los que tenemos el corazón dispuesto para Dios. ¿Ok? No sé. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en Dios? Nosotros no. Bueno, vamos a leer. Santiago. Acá está. Vamos a continuar. A lo que vine, a lo que Dios me mandó. ¿Ok? Santiago 4:4. Seguimos leyendo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Bueno, lamentablemente. Yo sigo hablando de mi Padre porque sí lo conozco y sí sé de lo que Él me ha mandado, y Él me ha mandado a hablar de esta palabra hoy. Es necesario, es justo para que las personas que realmente quieran de que mi Padre Celestial le abra sus ojos y sus oídos espirituales estén atentos a su palabra, ¿sí? Y conozcan más de un Dios poderoso.
Santiago 4:4. Seguimos acá. Ustedes no aman a Dios. Mira lo que dice Santiago 4:4. Ustedes